Gracias por continuar en nuestra sintonía y tal como ya lo advertía Paola antes de irnos a corte, vamos a conversar sobre estos resultados que ha presentado hoy el Instituto Nacional de Estadística sobre la encuesta nacional de empleo e ingresos. ¿Disminuyó, aumentó el desempleo? ¿Cuál es la situación del empleo informal, por ejemplo? También de la subocupación, del trabajo infantil, etcétera, entre otros tópicos. Y para ello nos acompañan el licenciado Freddy Gómez, quien es subgerente del Instituto Nacional de Estadística, y también Cantón Lee, quien es analista económico de la Universidad de San Carlos y de Flaxo también. A ambos bienvenidos. Bienvenidos, señores. Gracias. Comencemos con el subgerente del INE sobre esos resultados que dan a conocer en esta primera encuesta. ¿Es de ingresos y empleo? Es la primera encuesta 2016 y es parte de un conjunto de encuestas que se hacen semestralmente desde hace algunos años. Hablan de 10.4 millones de guatemaltecos que están en edad de trabajar, que son económicamente activos, ¿es correcto? Es la población en edad de trabajar. La población en edad de trabajar. Y a partir de esa cantidad, díganos usted qué es lo más revelador de este estudio. ¿Cuántos de ellos están ocupados? ¿Cuánto perciben? ¿Y cuántos están desempleados o subempleados? Bueno, quizá lo principal que hay que introducir es que cómo se concibe una encuesta, porque creo que es importante mostrar que estas son encuestas de hogares a nivel nacional. No son encuestas muy focalizadas que se hacen en pequeños lugares, sino que tienen cobertura en todos los departamentos. Son encuestas que se vienen haciendo desde el 2002 y son parte de un proceso mucho más grande que todo apunta que va a venir, que es el censo, en el cual se define una estructura de hogares que cubre todo el país. Y esta encuesta en particular se hizo alrededor de 5.100 hogares en los 22 departamentos. Estamos apoyados, en este caso fue por la Unión Europea, a través de recursos financieros, y se viene haciendo a lo largo de todo el país con personal del INE, y por lo cual es un proceso técnico, digamos, con un grado de certificación bastante amplio, en el cual seguimos los patrones de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho eso, pues es una encuesta muy regular en la cual se establecen indicadores del mercado laboral. En este caso hay indicadores que son como más trascendentes, en los cuales se incluye la tasa de desempleo abierto. Es uno de los indicadores especiales. ¿Cómo se mide esto? Pues se pregunta a las personas que no están trabajando si no trabajaron en la última semana al realizar una intención de buscar trabajo, ¿verdad? O sea, efectivamente lo pueden hacer. Y en este sentido, ¿cuál es el resultado comparando con otros periodos? ¿El desempleo aumenta, disminuye, está igual? El desempleo, la medición que se hace, que es una medición, se mide todas las personas y eso se hace una razón respecto a las personas que están en edad de trabajar, arrojó una tasa de 3.1%, la cual aumentó de 2.4 medida el semestre pasado. Ahora, Cantón, acá una situación es, uno podría escuchar esta tasa de desempleo y decir, pero estamos casi como un país europeo, con un nivel de desempleo bajísimo. Lo que pasa es que lo que se mide en el país y más minuciosamente, a más profundidad, son los niveles de ocupación. Aquellas personas que dedican una hora o más a algún trabajo que puede ser remunerado monetariamente o como puede ser remunerado en especie. Desde esa perspectiva, pues caemos en que el país tiene altos niveles de informalidad, ¿verdad? Claro. Bueno, primero muy buenas noches, gracias por la entrevista, qué bueno compartir acá con Freddy. Como mencionaba tú, pues la informalidad ha crecido, ya la encuesta lo refleja, más de un 60% de informalidad. Eso quiere decir que el país o el modelo de desarrollo que el país tiene que ser objeto de revisión. Una informalidad de esa tasa, unificado con que la tasa global de participación de la PEA es un 61,5%, esto nos da a entender o podemos inferir que la inversión en este país está decayendo, que no es únicamente en 5 años, que tiene décadas en que hablamos de que con la inversión vamos a poder desarrollar al país y la inversión no está generando empleo. Eso es lo más delicado. ¿Por qué? En el capitalismo se desarrolla el modelo de acuerdo a que haya mayores personas trabajando para poder consumir. Si ese modelo de desarrollo no logra emplear a sus trabajadores,
y obtener, por supuesto, un excedente que la empresa tiene derecho a obtener ese excedente. Pero si no estamos generando nuevos empleos, como sucede en el caso de Guatemala, y al ver la encuesta se refleja, entonces tendríamos que empezar no solo un diálogo, sino que a prever qué tenemos que hacer para modificar el modelo de desarrollo para poder enfocarnos a reactivar ese proceso. ¿Y cómo se reactiva la economía? Con una variable tan sencilla, que es el empleo. Y el empleo no está creciendo al ritmo que debiéramos de crecer. Otro aspecto también es pues la tasa de desempleo que se mencionó. Y que afecta especialmente a jóvenes entre 15 y 23 o 24 años, que eso es lo más preocupante. Sí, los jóvenes comprendidos entre 15 y 24 años, más del 19% está desempleado. Quiere decir que si nosotros unimos este tema de desempleo con la parte de desnutrición, con la parte de acceso a salud, con la parte de acceso a la educación, diremos que más del 40 o 50% de la juventud de Guatemala no tiene oportunidades. Y en un país donde la juventud no tiene oportunidades, ese modelo de desarrollo hay que revisarlo. Freddy Gómez, se habla de un 11% de subempleo visible. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las condiciones de los que están en ese porcentaje? Bueno, el subempleo, la persona que al hacerle una pregunta en la cual responde que desea trabajar más horas de las que actualmente trabaja, se cataloga como un desempleo invisible. Es decir, que podría desarrollar actividades y aportar a mayores ingresos de los que deseara. En esa parte, pues este porcentaje también ha crecido algunos puntos porcentuales respecto al semestre del año anterior. Y efectivamente lo que muestra es pues que tenemos bajas tasas de desempleo abierto, pero mucho más altas de esa tasa en desempleo invisible. Entonces, para poder hacer una síntesis y luego seguir desagregando esto, hemos empeorado en niveles de desempleo, aumenta los trabajadores en el sector informal de la economía, aumenta también el subempleo y no sé cómo estamos con la jornada laboral. ¿Los trabajadores están trabajando más horas? Porque en el caso de las mujeres, según algunos estudios, se había comprobado que las mujeres trabajaban cada vez más horas. Eso fue en el 2014. En esta ocasión, ¿cómo está la situación? En esta ocasión, según los datos que se recabaron de la encuesta y en los hogares, pues efectivamente hay un incremento respecto al semestre anterior. Cuando uno compara de hace un año, que sería el mismo semestre del año pasado, mira que las variaciones no son tan altas, es decir, hay un efecto también estacional que hay que controlar. Esto lo que se muestra también es que las variaciones, si bien las hay, no son pronunciadas, no saltamos a 20%, a 15% o una reducción que estuviéramos de 3 y bajáramos a 1, ¿verdad? Esto lo que muestra es que las variables, los fundamentos de la economía, como decía Cantón, siempre condicionan al empleo. O sea, esto no es algo que uno pueda resolver de un día a otro. Las aguas se calman y regresa los problemas estructurales que tenemos. ¿Qué tienen que ver y qué ha revelado esta encuesta en parte de que, por ejemplo, los jóvenes, los problemas que tienen con sus niveles educativos, en tanto no mejoren los niveles educativos que en la encuesta se demuestran también, va a ser más difícil que ingresen al mercado laboral, digamos, con títulos nivel medio. Porque hay una relación directa entre también ingreso y educación. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero vamos a volver con otros tópicos. También vamos a hablar de trabajo infantil y vamos a focalizarnos también en el tema de los ingresos. Así que quédese con nosotros, volvemos en unos minutos. Hablamos de la situación del empleo y de los ingresos de los guatemaltecos, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en este 2016 y nos vamos directamente con Rocío para escuchar sus comentarios. Gracias, Carmen. Muchos comentarios tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Comenzamos con las opiniones de nuestros televidentes. Elmer Palencia, ¿cómo mejorar la educación de los jóvenes si el Ministerio de Educación obstaculiza la educación diversificada? Acuerdo 52-2015. La educación diversificada, especialmente las carreras técnicas, son la clave para activar la economía en Guatemala. Ernesto Juárez, ¿cómo ven la tendencia en los próximos
próximos meses muchas empresas se están yendo del país. Son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerda utilizar el hashtag a las 8:45. Carmen, Paola. Gracias, Rocío. Y Paola va a retomar una de las preguntas hechas en redes o comentarios. Quiero retomar la cantidad que dábamos en el noticiero. 2.131 quetzales es el promedio nacional mensual de los que son asalariados o trabajadores independientes. Cantón, ¿esto es mucho, es poco? Bueno, es exiguo ese ingreso, ¿no? Porque vemos que la metropolitana sí tiene un ingreso un poco más alto, de 3.215, comparación al total del país. El rural baja a 1.400. Sí, a nivel rural es de 1.480. Entonces, cuando vemos el ingreso promedio del guatemalteco, tanto a nivel nacional, contrastarlo con la metropolitana, que es mayor al área rural, tenemos que también hacer un contraste con lo de la canasta básica vital. Yo tengo un salario nominal, gano 2.131, como usted dijo, Paola, a nivel nacional, 3.215 en la metropolitana y 1.480 a nivel rural. ¿Cuánto puedo obtener con eso que gano? Ese es el salario real, mi capacidad de consumo. Entonces, ahí tenemos que contrastarlo con la canasta básica y la canasta básica vital que quiero traer a colación. La canasta básica vital que incluye más que alimentos, incluye también acceso a la salud, incluye vestimenta, incluye vivienda. Entonces quiere decir que cuando vemos los datos de cuánto gana un profesional, según la ENEI 2001-2016, muchos profesionales universitarios no están ganando el monto de salario real para poder satisfacer su canasta básica vital. Entonces quiere decir, si la educación en el mundo, como dice la última conferencia de la UNESCO sobre educación superior, debe tender a mejorar el nivel de vida, y eso quiere decir el nivel de ingreso de los profesionales universitarios, también hay algo que está sucediendo en Guatemala, que el profesional universitario no está llenando no solo su nivel de ingreso, sino que también su salario real ha disminuido producto de no solo la inflación y otros aspectos. Hay una precarización, digamos, generalizada a nivel de todos los trabajadores, y ahí también me llamó mucho la atención los ingresos. El 20% de los trabajadores con menos ingresos ganan 414 quetzales al mes, licenciado. Así es. Y el 20% de los que tienen ingresos más altos, 5.836. Sí. No solamente ahí vemos una brecha enorme entre los que ganan poco y los que tienen mayores ingresos, pero adicionalmente somos un país eminentemente pobre y la situación no parece que vaya a mejorar. Basándonos en estas estadísticas, ¿tienen ustedes proyecciones o tendencias que nos puedan advertir? ¿Es posible salir de esta situación? ¿Hay alguna luz al final del túnel que nos pueda, pues, dar un poco de esperanza de que esto puede mejorar? Yo creo que las encuestas lo que hacen es dar una fotografía lo más precisa posible, y estos quintiles que menciona justamente lo que contrastan son otras investigaciones que se han hecho por el INE también recientemente sobre pobreza. Entonces, hay una relación entre unos ingresos muy bajos de este quintil de 400% y personas con familias que no llegan a cubrir los niveles de $2 por día, por ejemplo, que para catalogar a una persona con pobreza o pobreza extrema. O sea, si hay una relación entre los quintiles más pobres y evidentemente la pobreza sufrida como carencias. Entonces, esto lo que vuelve a mostrar es que habiéndose depurado el entorno, regresamos al problema estructural del país, o sea, altos niveles de pobreza donde se focalizan y necesitan políticas más efectivas. En consecuencia, los datos lo que tratan de mostrar son mediciones constantes para decir, bueno, en el otro semestre vamos a volver a hacer la medición y esperamos ver qué pasaría, ¿verdad? El trabajo infantil, 6% de los niños entre 7 y 14 años participan en alguna actividad económica. No pareciera un porcentaje alto, aunque cualquier porcentaje a esa edad es preocupante porque quiere decir que no están yendo a estudiar o estudian a medias. ¿Será que hay un subregistro allí, Cantón, y será más alto la cantidad de niños que ocupan sus familias? Bueno, yo creo que el instrumental que tiene el Instituto Nacional de Estadística es muy bueno, pero también no puede alcanzarse todo el universo en esencia. Creo que el tema del trabajo infantil es un tema también que tiene que ver con la cuestión agraria en nuestro país. Por ejemplo, cuando nosotros vemos cómo está la cuestión agraria en el área de Retauleu, cuando vemos este apartado, la tenencia de la tierra, nos daremos cuenta por qué están los niños picapiedra ahí en Retauleu, por qué no están en la metropolitana, por qué no están en Escuintla. O sea, ese tema de la cuestión agraria
impacta o más bien presiona a la parte urbana. Y esto me da pie para contrastar, digamos, que la ENEI también habla de algunos aspectos de acceso a servicio. En este país hay más teléfonos celulares que habitantes, según algunas encuestas de las mismas telefonías que están validadas. Pero si vemos la red de telefonía, según la encuesta, es de menos del 10%. Vamos a otro aspecto que es la distribución del agua. Dice que es de más del 70% la distribución del agua, pero vemos que en muchas comunidades no es agua potable, es agua entubada. Bueno, en la misma ciudad capital no tenemos agua potable. Ahora, ¿y cómo lo demostraría? No solo por los estudios que ha hecho la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Universidad de San Carlos sobre la potabilidad del agua, sino que a los que estamos acá y a los televidentes. ¿Cuántos toman agua del grifo o del chorro o prefieren comprar agua embotellada, para no decir una marca en específico? En un país desarrollado, o buscando las vías de desarrollo, porque una de las preguntas fue, ¿hay una luz al final del camino? Sí, por supuesto que hay una luz, y esa luz es revisar el modelo de desarrollo. Si nosotros revisamos ese modelo de desarrollo, tenemos que buscar que no solo la encuesta, como dijo Freddy, es una fotografía o un pequeño videíto que nos sirve para poder analizarlo. Posterior a ese análisis, tomar las políticas públicas pertinentes en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda. Ese es el gran reto, y a veces da la impresión de que este tipo de encuestas se quedan únicamente reservadas para los centros académicos, los tanques de pensamiento, algunos estudiantes, pero los decisores políticos rara vez hacen uso de ellas para poder hacer ese diseño de políticas públicas. Y lo que vemos, licenciado, es prácticamente en el país estamos viviendo una bomba de tiempo. Con ese bono demográfico creciente que tenemos en el país, cada vez más jóvenes ingresando al mercado laboral, y vemos que son ellos los que más están padeciendo el desempleo y focalizándose en el sector informal de la economía. Alguien mencionaba muy atinadamente también revisar nuestros modelos educativos. Hay que capacitar a los jóvenes para el trabajo, más allá de la educación formal, darles capacitación técnica para poderse insertar a ese tipo de mercados. Sí. Ustedes en el INE, no sé cuánto tiempo tiene usted de elaborar ahí, ¿sienten que realmente el trabajo que ustedes realizan es tomado por los decisores políticos? Sí, de hecho hay dos caminos en esta parte. La producción de datos te muestra distintas categorías, por ejemplo, trabajo infantil. Puedes ir a ver en qué sectores están trabajando los niños. Es agricultura muy fuerte, pero también estás teniendo en industrias, trabajo infantil. Está plenamente documentado y está disponible. En los jóvenes puedes ir a investigar el costo que les lleva a buscar un trabajo, que es alrededor de 400 quetzales entre sacar fotocopias, etcétera. También están sacar antecedentes penales y policíacos. Claro. También está documentado y cuantificado cómo los jóvenes quieren aspirar a qué trabajos, cuáles les llaman la atención de lo que están viendo, está plenamente. Entonces el paso subsiguiente, como decía Cantón, es avanzar hacia estudios serios del uso de la información. Hay problemas en estadística, siempre hacen la relación de que si gana más depende del tamaño del pie, entonces se hace una gráfica del tamaño del pie y las notas y concluyen que ese tipo de análisis son malos análisis, entonces no hay que usar la información de mala forma. ¿Su conclusión cuál sería, licenciado? Porque ya tenemos que cerrar. Mi conclusión con esto es que el INE está colgando hoy en la página ya en formatos de Excel, la información está completamente pública, están las bases de datos en un formato asequible para todos, para que la puedan usar, diseminarla, compartirla en las redes sociales, y entre más se use la información, sin duda vamos a tener decisiones más fundamentadas. Ya hoy mencionaba al Ministerio de Trabajo que estuvo con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Gracias por su participación, también por compartir sus análisis con nosotros. Nosotros tenemos que irnos ya a las 10 p.m. porque está lista Marjorie para comenzar con el debate. Que tenga buenas noches. Buenas noches, Paola. Con 95 votos a favor y después de varios intentos, ha sido suspendido ya el diputado Luis Rabé, y también prófugo de la justicia. Pero vea usted cómo lo titula Diario Digital: hasta que regrese. Se trata de una suspensión temporal. Este será el tema de la noche, con la etiqueta Rabé suspendido. Y para ello estará